Buenas noches, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a la celebración de la Santa Misa. Tomando nuestra cruz, como lo pide Jesús en la liturgia de hoy, iniciamos con alegría la celebración de hoy. Nos ponemos de pie y cantamos. Pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con vos tu paso salvador. El Señor nos llama y nos reúne como su pueblo, signo de unidad. Mesa nos reparte el pan. Convocas a tus fieles nacidos de las aguas a festejar unidos la nueva creación. La sala del banquete se llena de invitados. Estamos reunidos y en medio está el Señor. El Señor nos llama y nos reúne como su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Revélanos al Padre, oh Cristo, en nuestra fiesta. Aumenta la esperanza de nuestro caminar. Tu Espíritu Divino nos dé la fortaleza. Los bienes que esperamos nos haga pregustar. El Señor nos llama y nos reúne como su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos nuestra fe hoy, en este sexto día
de esta semana 18 del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica del martirio del Papa San Sixto II y compañeros mártires. Ofrezco la Eucaristía por la Cofradía de Nazarenos y por nuestros hermanos cofrades que ya participan de los bienes eternos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con profunda humildad todo aquello que nos separa del amor divino. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que así como concediste a San Sixto y sus compañeros dar su vida por tu palabra y por dar testimonio de Jesús, así nos hagas por obra del Espíritu Santo, dóciles para creer y esforzados para confesar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Terminado el resumen de Jeremías que hemos ido siguiendo durante 2 semanas, escuchamos hoy una síntesis del breve libro de un profeta poco conocido, Nahum, del siglo VII a.C. Del libro del profeta Nahum. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues has sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública. Y todo el que te vea huirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
porque su perdición se acerca y su suerte se apresura. Porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que solo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. De pie. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El programa que expone Cristo en el Evangelio de hoy va dirigido a sus discípulos de todos los tiempos para iniciarnos en el talante que supone el precedente anuncio del Mesías doliente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Muy queridos hermanos, estamos celebrando nuestra fe en aquella expresión del Papa Pablo VI, en la Mysterium Fidei, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. San Agustín afirmaba en el siglo V que para la comprensión del sacramento necesita ser antecedido por la palabra.
La palabra explica el sacramento y el sacramento vive de la palabra. Hoy hemos escuchado en la aclamación antes del Evangelio el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo, que para nosotros es conocido porque es el sermón de la montaña, que abarca el capítulo 5, 6 y 7, pero que es precedido por las bienaventuranzas del versículo 1 al versículo 12. El versículo 10 cierra las bienaventuranzas. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la justicia? Aristóteles la definía como la perpetua y eterna voluntad de dar a cada quien lo que merece, lo que le corresponde. Y esto nos hace pensar en los siguientes versículos. Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de la gloria de los ángeles, le dará a cada quien lo que merecen sus obras, porque Dios es justo. Pero esta expresión está antecedida por una expresión en tiempo de persecución, cuando Jesús dice: el que quiera salvar la vida por mí, la encontrará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida? ¿A qué vida se refiere Jesús? A la vida eterna. Y esta expresión de nuestro Señor Jesucristo siempre la ha vivido la Iglesia Católica. A Jesucristo lo mataron porque Él hablaba de la justicia. Año 30, el primer protomártir Esteban, año 34. El primer apóstol, Santiago el Mayor, año 44. Y así sucesivamente, hasta el día de hoy que siguen matando a cristianos. Pero el mismo Jesús lo decía: a ustedes los van a perseguir y los van a odiar por causa mía. Si ustedes leen un poco de las persecuciones religiosas contra la Iglesia del santo que hoy celebramos, San Sixto, siglo III de la era cristiana, empezaron desde el año 64, aunque en la vida de los 12 Césares de Suetonio, cuando Suetonio habla de Claudio, nos dice que Claudio expulsó a los cristianos que vivían en Roma en el año 49. Expulsión, persecución, odio y muerte. Si ustedes leen el capítulo 15, que en realidad no eran capítulos, el libro 15 de la obra Anales de Tácito, él dice que el que inició la persecución contra la Iglesia fue Nerón en el año 64, y afirma que los cristianos morían de 4 formas. En el Circo Máximo, porque el Coliseo todavía no lo habían construido, morían devorados por las fieras, morían crucificados, los empalaban vivos, o para alumbrar las calles romanas los colocaban en palos y los quemaban vivos, y así alumbraban el paso de los romanos. Y uno se puede preguntar, ¿por qué lo hacían? Si se entiende que la cuna del derecho es Roma. Simplemente porque el nombre de Cristo siempre ha sido despreciado. Pero claro, en las leyes que se elaboran hay leyes inicuas, porque al principio mataban a cristianos, pero ya en el siglo II se quedaban con los bienes de los cristianos.
con las casas o las fincas, y claro, no se la daban a los pobres para devolver al pueblo lo robado. Los gobernantes se hacían ricos, porque siempre eso ha pasado. Aquí a nosotros en la escuela nos platicaron unos cuentitos de fantasía, pero en realidad los gobernantes siempre han actuado como tiranos sin importar el partido. Hasta hay una carta, que ojalá algún día la lean, del año 112, que se la dirige Plinio el joven a Trajano. Es una carta extensa, pero más o menos las ideas son estas. ¿Acaso se puede castigar a hombres y mujeres que profesan una religión distinta? Pero también le dice a Trajano, ¿acaso se le pueden quitar sus bienes? Claro, estoy hablando del año 112. En aquel tiempo cualquier ciudadano le podía escribir una carta al rey y el rey podía contestar. Hoy yo creo que le escribimos una carta al presidente y el presidente no creo que nunca nos conteste. Hoy se han vuelto reyesuelos muchos gobernantes, ¿no? Bueno, ¿y qué le contesta Trajano? Por el hecho de que lo dice el emperador, se tiene que acatar lo que dice el emperador, como si los hombres no se equivocaran. Siglo II, siglo III, siglo IV, hasta el siglo IV se persiguió a la Iglesia. De hecho, el Papa Sixto II fue decapitado un día como hoy, pero del año 257 en Roma. El Papa Sixto II murió con varios diáconos y murió con fieles que estaban participando de la misa. Hagan de cuenta que ahorita vengan unos soldados y nos arresten. Yo creo que varios de nosotros diríamos, yo estaba por equivocación, a mí me invitó mi comadre. Eso sería apostasía. Y desde esos tiempos, cuando alguien quería salvar su vida y ganarse el mundo, en realidad su vida se perdía, porque varios dijeron, yo no creo en Cristo, yo creo en Baco, yo creo en Afrodita, yo creo en Zeus. Y sacerdotes y obispos y laicos renegaron de Cristo con tal de salvar su vida. Sixto II estaba celebrando la misa en el cementerio de San Calixto. Bueno, después se le puso cementerio de San Calixto. Y ahí lo agarraron y mataron a todos los decapitaron. ¿De qué forma podían salvar su vida? Diciendo que no creían en Cristo y ofreciendo alguna ofrenda a dioses paganos. Uno puede hacer esta reflexión. Cuando estudiamos la primaria y la secundaria, nuestras maestras nos dijeron, o maestros, bueno, más bien profesores, que morir por la patria es un acto heroico. ¿La patria está por encima de Dios? No. Yo creo que morir por Dios sería un acto mayor, porque se muere por una convicción religiosa. Los demás pueden morir por cuestiones ideológicas, a veces equivocadas. Podría preguntar, ¿cuántos murieron en la guerra de Hitler? Y yo creo que murieron inútilmente. ¿Cuántos miles de mexicanos murieron en la Revolución Mexicana? Y en la Revolución Mexicana no había ideales. Yo creo que el único que tuvo ideales fue Emiliano Zapata, con su famoso Plan de Ayala, que ustedes conocen por sus ratos de cultura general. Pues fuera la revolución fue una matanza terrible.
que yo lo he dicho en algunos colegios, no tendría por qué celebrarse la Revolución Mexicana. Y la siguen celebrando ahí con adelitas y con... Esos son fantasías. En cambio, lo que yo les estoy contando es cierto. Muerte a cristianos solo por el hecho de que creían en Jesús. Muerte a cristianos porque participaban de la misa. Las fantasías las encontramos en Tarzán, el hombre mono, o en Cheetah, o en Batman, o en Spider-Man. Esas sí son fantasías. Lo que le ha pasado a la Iglesia Católica no fue fantasía, fue un hecho real. Pero nos situamos en el siglo III, año 258, cuando Sixto II fue decapitado. Y de ese siglo hay dos libros que yo les recomiendo que lean, porque el Internet nos ha dañado a mucha gente, ¿no? Hay gente que está con el TikTok 1 hora embruteciéndose de risa y perdiendo su tiempo. Claro, ya no me refiero a los chicos y a las chicas, y a los no tan chicos y chicas que ven pornografía por Internet. Por eso decía el Papa Juan Pablo, de las grandezas y miserias de los medios de comunicación. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿cuántos jóvenes no leen, no estudian y pueden sacar un trabajo bien elaborado de 30 hojas sin leer? En nuestros tiempos uno iba a las bibliotecas, sacaba sus fichitas, conocía, leía, profundizaba. Por eso el Papa León, en su encíclica Magnifica Humanidad, nos previene del desastre de la inteligencia artificial. Imagínense, ha habido chamacos en Europa que se han enamorado de Alexas artificiales y se han suicidado por eso. Algo torpe. Yo por eso hoy, a mi edad, me resisto a utilizar inteligencia artificial. No quiero caer en esa tentación que muchos han caído. Bueno, pero hay dos libros que les recomiendo. Uno lo escribió Tertuliano y otro lo escribió Orígenes. Se llama en latín Exordio Martiriorum, que de hecho la palabra mártir no es latina, es griega, pero fueron de las pocas palabras que pasaron al vocabulario latino en griego. ¿Y qué significa exordio martiriorum? Exhortación a los testigos. Hay una frase bellísima que ustedes conocen de Tertuliano. Tertuliano era laico y en el año 197 en Cartago, allá en África, vio como un grupo de 38 laicos con el padre los apresaron, entre ellos a 2 mujeres, bueno, a varias mujeres, pero eran conocidas Felicitas y Perpetua. Una de ellas estaba embarazada y así la mataron. Y dice Tertuliano, cuando ustedes bajaron al calabozo, antes de ser ejecutados, el Espíritu Santo bajó con ustedes y les dio fortaleza. Qué bellas palabras. Por eso, si algún día nos persiguen a los católicos, que está a punto de suceder eso, no tengamos temor porque Dios está con nosotros. Tengamos temor de nuestros pecados, que son muchos. Pero no tengamos miedo de que nos persigan por causa de Cristo. Porque ¿de qué serviría ganar al mundo si perderíamos lo más importante, que es la salvación? Y la otra fase también es de Tertuliano.
Los emperadores romanos como Valeriano, como Diocleciano, como Nerón, pensaban que con matar a los obispos iban a acabar con la iglesia. Pero Tertuliano decía, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Es decir, la sangre que derramaron estos hombres y estas mujeres sirvió para fecundar el campo del cristianismo. Encontraron a Sixto II celebrando la misa, los agarraron, los interrogaron y al día siguiente los decapitaron a todos, solo por el hecho de ser cristianos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ustedes los van a odiar por mi causa, los perseguirán y les darán muerte. Por eso a mí me da mucha risa cuando en la confesión algún laico medio desorientado me dice, es que sufro mucho por ser católico. Pues qué bueno, Jesús prometió eso. Jesús no prometió un caminito amarillo como el Mago de Oz o una alfombra roja como los Óscares, no. Jesús prometió un camino de espinos, abrojos y cardos. Jesús prometió la persecución, el infundio y la muerte. Qué bueno que varios nazarenos han sufrido la persecución y el infundio. Y vean, estamos acá. Hay otro libro que les recomiendo. Ahorita que estoy medio enfermo, he leído muchos libros. Me gusta levantarme a las 2 de la mañana y leer, de 2 a 5 de la mañana, y después de 12 a 3 de la tarde. Bueno, hay un libro que se llama La crisis de la civilización, de Hilar Belloc. Yo creo que Hilar Belloc, junto con Chesterton y Henry Newman, son las 3 grandes lumbreras de Inglaterra del siglo XIX y parte del XX. ¿Y por qué le llama la crisis de la civilización? Lo condensa en una expresión: la fe es Europa y Europa es la fe. ¿Y por qué Europa está en crisis? Porque ha olvidado sus raíces cristianas. Yo creo que los católicos tendríamos que estar orgullosos de ser católicos, porque la única religión que ha creado civilización es la religión católica. Vean esto, este portento: arquitectura, pintura, escultura. Esto es civilización católica. Y las casas, bueno, unas muy maltratadas del centro histórico, porque el gobierno, el municipio de Puebla no da incentivos a los dueños, dicho sea de paso. En Europa, en los centros históricos, los dueños no pagan impuestos, porque es un incentivo para que las casas se cuiden. Aquí no. Aquí ya pusieron parquímetros desde mayo del año pasado, y tal parece que las calles de Puebla están bombardeadas. Esta calle la están arreglando desde hace varios meses y ahí está. Arreglaron la 24 y ya hay un socavón. Esas son las puntos suspensivos que hace el gobierno y que nosotros nos hemos acostumbrado a la mediocridad. Y eso es mediocridad. Esto lo hicieron los españoles y los indígenas. Que no nos digan los cuentitos, es que nos esclavizaron 300 años. Son cuentos que lo crea la gente que no lee. Esta es la grandeza de la fe católica.
orgullosos de ser católicos, pero avergonzados de que hoy, en el año 2026, no hemos estado a la altura de las circunstancias. Porque en el ambiente familiar, en el ambiente deportivo, en el ambiente académico, en el ambiente escolar, universitario, mejor nos quedamos callados, porque no defendemos la primacía de Dios. Y hay que defender a Cristo, hay que defender a la Iglesia, porque si Cristo dio la vida por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para quedarnos callados? Porque si nos quedamos callados, como se los he dicho, y apareceré disco rayado de 33 revoluciones, nos hacemos cómplices de estructuras de pecado. Y muchos de nosotros somos cómplices de lo que pasa en México. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes, los nazarenos, que aquí entre nos solamente les veo las caras cada año, vienen multitudes cada año el Viernes Santo, pero ahí fuera nunca se aparecen muchos. Yo no sé por qué. Debía de haber filtros, hermano mayor. Pero ustedes son muchos. Comparado con los 12 apóstoles que evangelizaron Asia y Europa, ustedes son un ejército. Pero comparado con los apóstoles que hemos hecho nosotros, dormirnos en nuestros laureles. Hay que estudiar, hay que profundizar nuestra fe y hay que vivir en serio nuestro compromiso como hijos de Dios. Eso lo exige Cristo, eso lo pide la Iglesia. Y si algún día nos persiguen y dicen infundios de nosotros y hasta nos llegan a matar, qué bueno, porque contemplaremos a Cristo y veremos a Cristo cara a cara. ¿De qué nos serviría ganar el mundo, el aplauso, el halago, la fama, si perdemos nuestra vida para siempre? Pues que el Señor nos conceda gracia y fuerza en este día, demos testimonio de nuestra fe y yo estoy seguro que Dios nos dará absolutamente todo. Que María Santísima, Estrella de la Mañana, nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio de Cristo, nuestra Pascua. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En pie, por favor, elevemos nuestra súplica al Padre, decimos todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los cristianos que ante las dificultades de la vida sienten que su fe decae, para que el Espíritu Santo les conceda la sabiduría del corazón para comprender la lógica de la cruz que Jesús ha sido el primero en abrazar. Oremos. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos y todo el orden sacerdotal que en cada Eucaristía celebran la muerte del Señor y proclaman su resurrección, para que ella sea la fuente de la que obtienen fuerza cuando la fatiga de la cotidianidad impide o frena el camino de conformación a Cristo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por el bienestar de todos, sin imponer cruces muy pesadas de impuestos a la población. Oremos. Padre, escúchanos. Por todas las personas que están abrazando la cruz de la enfermedad, del desempleo, de la marginación, que la presencia de Jesús, que invita a ir tras Él para aprender a vivir el sufrimiento y el dolor, las libre de la tristeza y de la rebeldía. Oremos. Padre, escúchanos.
por nuestros queridos difuntos, para que reciban del Señor el perdón de sus fragilidades y la recompensa por el bien que han obrado, y sean admitidos en la plena comunión con Dios por los méritos de Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos ustedes los que conforman la cofradía de nazarenos, para que Dios les ayude intensamente y para que demos frutos que permanezcan para siempre, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Padre eterno Dios, te adoro. Dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino, rebosantes de alegría, a tu altar nos dirigimos, a ofrecerte nuestros dones, de tus manos recibidos. Juntamente te ofrecemos con el pan y con el vino, cuantos somos y tenemos en un mismo sacrificio. Padre eterno Dios, te adoro. Dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino, rebosantes de alegría, a tu altar nos dirigimos, a ofrecerte nuestros dones, De pie. de tus manos Reverencia. recibidos. Reverencia. Sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre llenos, firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los mártires, Sixto II y compañeros, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de profunda alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Dense la paz. La paz del Señor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se acercan las personas que van a comulgar. Los demás tomamos asiento y acompañamos al coro cantando. Corpus Christi. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Hijo amado del Padre. Te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de
Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, pan bajado del cielo. Te alabamos, oh Cristo, buen pastor de los hombres. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Oremos. De pie. Conserva los dones, Señor, en nosotros y haz que lo que de tu bondad recibimos en la festividad de los santos mártires Sixto II y compañeros sea para nosotros fuente de salvación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias porque algunos de ustedes fueron a las exequias de mi papá hace 4 semanas. Dios les bendiga y les guarde. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para él la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Les recuerdo que están abiertas las inscripciones en el Instituto de Teología Camino, Verdad y Vida. Solo 2 nazarenos están de las multitudes de nazarenos. Hay que emprender la conciencia de reflexionar la teología, porque lo único que nos saca de nuestros sinsabores es la fe en Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Jesús Nazareno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hubo una rifa, no me enteré. Reparten un auto. ¿Qué van a repartir? Una televisión de plasma. Ya se está haciendo. También le dejé aquí al hermano mayor y a Pepe